Creo que una de las cosas que tenemos que tener los que el Señor nos ha permitido, nos ha dado el privilegio de ministrar la Escritura, es saber la problemática del entorno para poder aplicar la Biblia a la necesidad. Si yo no tengo necesidad de unos zapatos de playa porque estoy en la montaña, de poco me vale que me hablen de los beneficios del calzado de playa, porque lo que yo necesito es un calzado de montaña. Me ha impresionado mucho las preguntas de esta mañana. En todas se detecta algo. Necesitamos vidas ejemplares. Ejemplares. Necesitamos vidas que no solamente hablen de cosas, sino vivan esas cosas. Porque decía en una de las preguntas que esas vidas van a influenciar en otros, especialmente en quién, en nuestros hijos. Y es necesario que los creyentes del siglo XXI dejemos una descendencia ejemplar de personas que viven en el mundo pero que no son del mundo. Y esto tiene que ver con nuestra vida personal. Por eso yo tengo aquí hechas unas cuantas notas de algo que van a servir de pura referencia para mi desarrollo, pero quiero hablaros de un ejemplo del Antiguo Testamento en donde un padre marcó sello en sus hijos y en 200 años los hijos respetaban lo que el padre le había enseñado. Esto es enormemente importante. Profecía de Jeremías, capítulo 35. Leo ahí primeramente unos cuantos versículos. Bueno, voy a leer, permitidme la licencia de leer todo el capítulo. Qué mejor que oír la palabra de Dios. Por tanto, es Él que nos habla y el relato histórico está seleccionado por el Espíritu Santo e inspirado por Él para nuestra enseñanza. Capítulo 35 de la profecía de Jeremías. La palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tome entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, notad que está insistiendo en familia y el nombre, de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera, sino que hemos morado en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, por temor al ejército de los caldeos y por temor al ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no
¿aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Se ha cumplido la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde el principio y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, del principio y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me hicisteis caso. Puesto que todos los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé, no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, varón que esté en mi presencia todos los días. Impresionante contraste en el capítulo. Un padre que instruye a sus hijos, unos hijos que obedecen a su padre, un pueblo que desoye la voz de su Padre Celestial. Y el ejemplo y el contraste está marcado en la profecía para cada uno de nosotros en el día de hoy. No puedo hablar de familia sin hablar de ejemplaridad. Porque la familia, marido y mujer, he dicho el primer día y lo estuvimos comentando personalmente y en las reuniones, el marido es figura de Cristo, ¿sí o no? Y la esposa es figura de la iglesia. Por tanto, no puedo hablar de familia cristiana si no hablo de interdependencia y de obediencia ¿a quién? A Dios. Aquí tenemos, no se trata de imponer mandato del padre al hijo, del marido a la esposa o de la esposa al que sea. No se trata de eso. Se trata de una vida de disposición a la obediencia ¿de qué? De la palabra de Dios. Y aquí está el secreto de toda vida cristiana. Los recabitas, ¿quiénes son los recabitas? Bueno, ahí se menciona el nombre de Recab y tal cual. Seguramente que son familia que desciende del cuñado de Moisés, aquel que se quedó con el pueblo ahí. Y primeramente dijeron: no, yo me vuelvo a mi tierra. Luego le dijeron: ven con nosotros, te haremos bien. Y ahí esa familia se queda. Es una familia disciplinada y una familia ejemplar. Ahora, yo quiero que notéis el entorno donde están viviendo estos recabitas. Notáis que al principio del capítulo es muy claro: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y ahí tienes una sociedad abiertamente contraria a la voluntad de Dios. Una sociedad en donde se practica el pecado en todas las dimensiones y formas. Una sociedad en donde los hijos mayores en muchas ocasiones son puestos en el fuego para adorar al dios Baal Moloch. Una sociedad en donde las mujeres cometen toda suerte de despropósitos y de inmoralidad. Una sociedad en donde no se lee la palabra de Dios porque nadie quiere saber de ella. Una sociedad donde los sacerdotes cometen pecado cuando tienen que enseñar la ley. ¿Es una tragedia de sociedad o no? Por supuesto que sí. Y el Dios de la Biblia, que es Dios de gracia, de misericordia y de verdad, es también Dios de justicia.
Y el Dios de justicia dice, terminó el problema, nunca más este pueblo va a funcionar así. Y ahí viene el juicio de Dios. Yo no voy a recordaros la historia, que la conocéis perfectísimamente. Una sociedad donde el pecado se consiente, y esto está en la datación del capítulo, versículo 1. Y de pronto Dios dice, quiero ilustrar a esta nación la bendición de la obediencia y el despropósito de la desobediencia. Y manda a Jeremías que llame a estos recabitas. Los recabitas habían recibido de su padre dos instrucciones muy concretas. Una de ellas, no beberás vino. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el vino? Ellos entendían perfectamente que todo aquel que vive para servir a Dios no puede tenerlo. Dije el otro día en la iglesia, me parece que fue aquí, no puede tener influencia ajena que le condicione y le oriente a una vida al impulso de lo que sea, sino en dependencia de Dios. Por tanto, este hombre dice no vino, no porque el vino sea prohibido o no, no entremos en ese tema, sino porque lo que él quiere es un pueblo dispuesto a depender en todo el sentido de la palabra de Dios. Segundo, no vivirían en casas. ¿Por qué? Porque indudablemente ellos sabían que originalmente Abraham había sido llamado a ser peregrino. De manera que Abraham viene guiado por el Señor, sal de tu tierra, de tu parentela, ven acá. Y él anduvo moviendo su tienda de un lado para otro. Y este padre le dice a sus hijos, no esfuerzos, no alimentación externa, no asuntos que vienen de afuera, sino dependencia de Dios. Segundo, no os olvidéis que lo mismo que Abraham esperaba, una ciudad que tiene fundamentos cuyo constructor y arquitecto es Dios, así vosotros sois gente que transita por este mundo, pero espera los recursos celestiales y la bendición de Dios. Y ellos cumplen fielmente. Notad que mientras todo su entorno está desquiciado y está corrupto, ellos mantienen la fidelidad a lo que su padre le había enseñado. Ahora Dios dice al pueblo, observad esto. Y llama a los recabitas y los lleva por medio de Jeremías a un lugar y les pone vino en abundancia. Bebed vino. ¿Cuál es la reacción de ellos? No. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha enseñado algo distinto. Cuando vas a la Biblia te encuentras con dos mujeres. No es el padre y la madre, pero es la abuela y la madre de un personaje bíblico que se llama Timoteo. ¿Y qué dice Pablo dando testimonio de esas mujeres y de Timoteo? De Timoteo dice, en ti habita, funciona la fe no fingida que hubo en quién. En tu madre y en tu abuela. Luego, la influencia de estas dos mujeres trajeron como consecuencia un hombre comprometido con Dios. ¿Me estáis siguiendo? Los hijos nuestros están mamando de nuestra conducta y de nuestro ejemplo y de nuestra forma. Estamos generando a veces una sociedad pseudo religiosa, pero que no descansa plenamente en el poder y en la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no creemos en ese poder. El Dios de la Biblia está en nuestra mente. Su palabra en nuestra computadora superior. Pero nuestro corazón está lejos de él. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de la historia en el cual Dios me dice, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos están viendo de ti? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Para que tú puedas explicarle a tu hijo el compromiso que tiene que tener con la iglesia. ¿Cómo estás haciendo? Y la esposa, ¿qué está haciendo con su marido? No hay peor tragedia también, ya que estuvimos antes golpeando a los maridos. Permitidme decir algo a las esposas.
No hay peor tragedia que el chismorreo femenino. ¿Está claro? En donde las comadres, no sé si esa palabra es buena aquí, se juntan para hablar de lo que mi marido me hace y cómo no me lo hace y decir, eso es basura espiritual. Una mujer sólida, firmemente establecida en la fe, habla respetuosamente de su esposo y ora permanentemente por él. De la misma manera, un hombre de Dios tiene el compromiso que Cristo tiene con la iglesia, ama a su esposa, busca agradarla y dedica tiempo para la edificación espiritual de la esposa. Los recabitas dijeron a Jeremías, no, nosotros no vamos a hacer esto. Y de pronto, frente a ese ejemplo que era conocido, porque oye, traer a una familia al templo y darle vino y cosas de esas, se corre rápidamente. Era el internet de entonces. Toda Jerusalén supo que Jeremías es el loco que anda por ahí diciendo cosas y que siempre está metiendo en problemas a la nación y a sus líderes. Se ha llevado a los recabitas al templo y les ha dado vino y no bebieron, y todo el comentario. ¿Y sabe lo que dice Dios por medio del profeta? Esta es una lección. Ellos han obedecido a su padre. ¿Y vosotros? Vosotros no. Los padres somos muy dados, yo el primero, a decir, tienes que obedecerme. El hijo me mira y dice, qué cosa extraña, porque este hombre no obedece a su padre. Tienes que tener interés y escucharme porque yo conozco. Y el hijo dice, qué extraño es, porque no está dedicando tiempo a oír lo que el Padre del cielo le está diciendo. Vive una vida distinta. Y aquí tenemos un enorme desafío. El primer día yo quise desafiar a los presentes a tomar en consideración lo que es el matrimonio y todas estas cosas. Ayer he estado desafiando a cada uno individualmente para que vea su interior y rectifique su andadura. Hoy quiero llamar vuestra atención a la obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Y aquí el profeta, en el nombre de Dios, está hablando muy solemnemente de qué cosa es la que se está desobedeciendo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, ve y di a los varones de Jerusalén, ¿no aprendisteis a obedecer quién? Mis palabras. Notad que no se está tratando de obedecer el sistema religioso. Permitidme hacer un paréntesis aquí en este sentido. La religión no salva a nadie. ¿Quién salva es Cristo? ¿No es esto? Por tanto, cuando tú vives pendiente de un sistema religioso que te enseñaron tus padres o tus abuelos o que tú has aprendido y practicas el sistema y vives en el sistema, dices, ya estoy satisfaciendo a Dios. Y Dios te dice, no es sistema, es mi palabra. No sé lo que pasa en Dominicana. No tengo ni idea, tampoco quiero saberlo, para ser libre de poder decir lo que quiero decir. La Biblia es la gran desconocida del 90% de los creyentes. Y yo veo líderes, no hace mucho tiempo, hablaba con uno de los pastores de nuestra iglesia encargado de adolescencia y de juventud. Y le decía, Biblia, es que claro, hoy en día, Biblia, es que no tiene mucho interés, Biblia. Y oye, como yo se lo estaba diciendo, digo, Biblia. Bien. Se abrió un curso bíblico, estamos con eso, para toda la iglesia. Un trimestre con sus lecciones, sus preguntas. El que no puede hacerlo a una hora, como está en internet, pues lo hace ahí. Y cuando este curso se termine, un descansito y otro curso y así sucesivamente, mientras el Señor me conceda la posibilidad de hacerlo.
Entre los que se inscribieron para ese curso bíblico, 80 y no sé cuántas personas de compromiso, me pasan la lista y le pregunto a Susana, que conoce a toda la iglesia, yo no. Le pregunto, ¿quién es esta persona? Giovanna. Dice, sí, es la hija de un matrimonio que no se llama Giovanna ninguno de los dos. Es la hija. Pero se ha inscrito esta chica. Sí, 14 años. 14 años en el curso de doctrinas fundamentales. Bueno, a ver qué pasa. Primera reunión presencial, porque durante 3 semanas estudia cada uno en su casa, hace los ejercicios, se corrigen los ejercicios, bla, 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 y cada 3 semanas una reunión presencial. Ahí están todos sentados, entre otras cosas, para hacer preguntas de las materias del curso. Y esta chica, esta adolescente de 14 años, se levanta, formula una pregunta de un nivel teológico impresionante. Yo hablé con los padres, me dijeron, ninguno de nosotros dijimos nada. Es ella que toma el curso, se pone en su habitación, abre su Biblia, escribe las notas, estudia la palabra de Dios porque ama la Biblia. Basta de historias. Dejad que esos por ahí fuera digan que la Biblia hay que darla en dosis pequeñas. Dale Biblia, por favor, a tus hijos, pero comienza a dártela a ti primero. No aprendisteis a qué, a obedecer mis palabras. Y sigue hablando el Señor y dice, no tenéis disculpa ninguna, porque yo envié a vosotros todos mis siervos los profetas. Los ha enviado. ¿Qué hicieron con los profetas? Cuando empezó a hablar el profeta en el nombre del Señor y a demandar obediencia al Señor, ¿qué hizo el pueblo? No me interesa tal cosa. Prefiero un profeta que me diga lo que me satisface a mí. El apóstol Pablo dice que hay muchos creyentes en las iglesias que quieren oír lo que les rasca el oído. Le pican los oídos y quieren un palito que pueda rascarlo y esto es lo que quiere la iglesia de hoy en muchos lugares. Simplezas, 4 tonterías y 2 chistes para que la congregación se ría y unas canciones muy violentas al final para que salgan contentos moviéndose todos porque han encontrado satisfacción en el culto. Eso es porquería espiritual. Y los padres permiten hoy que niños de 8 años tengan su celular, llamáis, o su móvil. 8 años. ¿Qué pinta un niño de 8 años con un celular? Ay, es que claro que si se pierde en el camino, eso es una tontería. La disculpa de mal pagador. Pero, ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde? Dije disculpa de mal pagador. Es la disculpa de que el que no quiere pagar le da así, pobrecito mío, que si sus compañeros tienen y quiere llamarme por teléfono, deja de bobadas. Sé racional. Ese niño utiliza ese móvil para ver lo que no debe ver. ¿Verdad que sí o no? Y esos adolescentes que se reúnen en un sitio del parque con su tablet abierta, están viendo pornografía. Y el padre no le dice nada porque él la ve. ¿Entiendes esto? Hermanos queridos, yo no quiero ser trágico, pero esta es la realidad de la situación social de nuestro entorno. Y Dios me está diciendo esta mañana, no inclinaste tu oído a mis palabras, ni me haces caso. Dios advierte, ¿eh? Dios no está diciendo o tomando una iniciativa de juicio así porque así. Dios dice a la iglesia, si tú no cambias esta actitud, esta posición, vendré pronto a ti y sacaré el candelero de su lugar porque no me has obedecido. Y uno de los problemas que tiene la iglesia al principio, las cartas del Señor a las iglesias de Apocalipsis, una de ellas que me impresiona mucho es la carta a la iglesia en Éfeso.
tengo contra ti que has dejado tú. ¿Sabe lo que está diciendo? Estás viviendo una vida eclesial sin el poder del Espíritu. Cuando preguntas qué es el primer amor, ¿cuál es la respuesta general o habitual? Bueno, es ese amor que sientes cuando has creído en Cristo, que estás predicando el Evangelio a la familia, a los amigos, de tal, y después vas debilitándote como la batería del coche y a última hora pues ya no te... Eso no es el primer amor, es una expresión de amor, de renovación espiritual. El primer amor es el amor de origen, el amor que Dios derrama en nuestros corazones y es el amor del Espíritu Santo. Por tanto, lo que dice eso, has puesto la iglesia, has tomado toda la teología y toda la doctrina, pero no dependes del Espíritu. Y si Cristo es un gran desconocido para la iglesia cristiana, el Espíritu Santo es un gran desconocido para la iglesia cristiana. Algunos colocamos el Espíritu Santo como una visión dogmática. Definimos el Espíritu, los dones del Espíritu, los recursos del Espíritu, pero no vivimos en el Espíritu. ¿Está claro o no? Y Dios está llamando a esta congregación. No importa lo que haga el resto de las iglesias, no importa lo que hagan otras personas o cuál sea su posición. Dios te pregunta esta mañana, ¿estás obedeciendo mi palabra? ¿Sabes lo que significa o lo que es necesario para obedecer la palabra? El elemento primario es conocer la palabra. ¿Cuántos estáis aquí presentes? Como matrimonios tenéis un plan conjunto de lectura los dos. ¿Cuántos estáis haciendo un curso o una ayuda devocional en la guía de esa lectura para sacar conclusiones? Y después de esto, ¿cuántos están obedeciendo la voz de Dios? ¿Algo más? Dios llama la atención a otra cosa más. No inclinasteis vuestro oído. A Israel Dios le llama pueblo duro de cerviz. Quiere decir que no dobla. La cerviz es esta parte. De manera que un pueblo duro de cerviz es el que tiene rígidas esas vértebras y que no se inclina por nada del mundo, no agacha la cabeza. ¿Entendisteis esta expresión? Por tanto, lo que está diciendo Dios es no solamente conocer y entender que es mi palabra, dóblate delante de ella. Baja la cabeza. Y ese bajar la cabeza significan varias cosas. Confiesa tu situación delante de Dios. ¿Recuerdas aquellos dos en el templo? El fariseo y el publicano. El fariseo, un dechado de virtudes. Señor, mírame, mira, atiende. Aquí está el más importante de todos tus siervos aquí en la tierra. Yo doy diezmo de todo, yo hago esto, yo hago aquello y soy diferente al resto de los hombres. Y qué vergüenza, Señor. Dios me libre de ser como este publicano. Él está mirando al cielo. Conozco en nuestro entorno histórico español, donde el Evangelio ya tiene un tiempo de historia, en el entorno alemán, que tiene más historia, en el entorno inglés, que tiene más historia, personas que dicen a Dios, aquí tienes a los santos que están cumpliendo la tradición histórica de la Iglesia. Que tenemos el culto bien ordenado, que no se mueve un ápice de nada de lo que está establecido. Y Dios dice, no estáis inclinando vuestras cabezas ni prestando atención con vuestros oídos. No es religión, es relación con Dios. Y Dios dice a los matrimonios esta mañana, vosotros os tengo puestos aquí porque sois mis sacerdotes, mis ungidos, en el sentido de llamados, de consagrados a Dios. Sois personas que Dios os ha llamado
para que expreséis ante el mundo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Las virtudes no se pueden expresar con palabras, se expresan con la vida. De manera que cuando la palabra de Dios golpea tu existencia y Dios te llama a un cambio, tienes que responder. Y tienes que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay un problema en el hogar. Se ha presentado una problemática un tanto especial y el marido y la mujer, voy a creer que se hace así. El marido y la mujer se van a un lugar aparte y comienzan a dialogar sobre el problema, ¿verdad? ¿Y cómo resolveremos esto y aquello y lo demás allá? ¿Y qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Antes de tratar de resolver el problema, tú cuéntale el problema al Señor. Y ven a su presencia y dobla tus rodillas. Y una oración sencillísima, pero es una oración de compromiso. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Es así. A lo largo de mi vida, como marido, como padre de familia, he tenido mis fracasos en ese sentido, pero quiero deciros que he tenido muchos fracasos en mi ministerio pastoral. ¿Sabes por qué? Porque he dedicado mucho tiempo al problema, pero no al diálogo con Dios. Porque ahí tenemos siempre dificultades. Los pastores presentes, ¿tenéis mucho tiempo o tenéis poquitos problemas o tenéis muchos? Muchos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hablar del problema. De manera que voy a poner un ejemplo muy simple. Reunión de consejo pastoral. Encima de la mesa del pastor una carpeta así de grande. Reunión a última hora del día porque claro, ya hay muchos que trabajan y necesitamos consejo. Ahí están todos por fin reunidos a última hora del día y comienza la reunión. Y claro, como hay tantos asuntos que tratar, estoy hablando de mi experiencia, ¿eh? Como hay tantos asuntos que tratar, vamos a empezar la reunión con oración. Que alguien nos guíe en oración. Y hay uno por ahí que sabe que el tiempo pasa y ora al Señor y comenzamos los problemas. Y son las no sé cuántas de la noche y alguien dice, bueno, a ver si terminamos con esto porque yo mañana me levanto a las 4 de la mañana. Ah, es verdad. Que alguien nos despida en oración. Has fallado. Dobla tus rodillas delante de Dios y cuéntale a Dios el problema suyo, de su obra. Y dile, no puedo, pero tú tienes todo el poder. Los hijos, versículo 16, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Es impactante. Dios llama a su pueblo a un cambio de actitud, a la obediencia, a la lectura de su palabra, a escuchar la voz, a decir, Señor, habla. Tu siervo oye. Señor, ¿cuál es el camino? La Biblia enseña en el libro de Josué que cuando iban a cruzar el Jordán, Josué tuvo que decirle al pueblo lo que Dios le dijo a él. Seguiréis al arca. ¿Por qué? Porque no conocéis el camino por donde vais a caminar. Ellos no, pero el arca sí, en el sentido de que Dios sabe el camino. Está llamando Dios a esta congregación, a la Iglesia Bautista Cristiana, para un cambio de actitud personal. Para decir al Señor, estoy dispuesto, Señor. En mi casa, en mi familia hay mucho problema. Dime, Señor, yo te sigo y te obedezco. Es una enorme necesidad y no quiero extenderme esta mañana, ni muchísimo menos. Quiero terminar con la bendición que trae la obediencia.
Y la tenéis ahí al final de todo, mientras Dios dice al pueblo, todo este pueblo lo voy a sacar de en medio. Dice a la familia de los recabitas, no faltará hijo de Recab, varón que esté en donde. En mi presencia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Dios dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual necesariamente el hogar cristiano es el gran catalizador de la respuesta de oraciones de Dios. Por eso cuando hay problemas en el hogar, no hay respuesta a la oración. Y puedes orar todo cuanto tú quieras, que si no hay un cambio, no hay bendición. Porque el problema de la relación impide la comunión con Dios. Y naturalmente, Dios me llama a mí. Esta mañana estaba leyendo esto y personalmente sentí un desafío de parte del Señor. Ya tengo muchos años, ya estoy en una etapa diferente de ministerio. Tengo, por la gracia de Dios, una familia. He procurado llevarla a los pies de Cristo. Ellos siguen ese camino. Tengo una familia del corazón, la familia de Susana, en donde todos sus hijos están en el ministerio. No es, ojo padres, no es que Dios prometa que no haya ningún hijo que se extravíe de un padre justo, ¿está claro? Porque tienes el pródigo de un padre fantástico que se fue a la provincia apartada. Lo que quiero deciros es que nunca un hijo tuyo diga, tú eres un desobediente a Dios. ¿Me estás entendiendo? Y este es el cambio que la Iglesia necesita. Necesitamos oír a Dios y necesitamos obedecer a Dios. Hace bastantes años, y yo diría muchos años, me invitaron a una conferencia, a unas conferencias en una ciudad en España. Fui a aquella conferencia y uno de los días, al final de la reunión, vino un padre y me dijo, mira, ¿podrías venir a comer mañana con nosotros? Yo le dije, bueno, el que organice el programa dirá si es posible o no. Sí, hablé con él y me dijo, muy bien, por mi parte no hay problema. Te vendré a buscar a la hora de la comida. Me vino a buscar a la hora de la comida. Pero antes, cuando íbamos para casa, no, el día anterior, me dijo, te invito a comer porque tengo un hijo rebelde. Un hijo rebelde. Y ese hijo rebelde, pues oye, llegó a no sé qué, ahora en la universidad se marchó, no quiere ir al culto, no quiere ir a ningún lado, y quiero que le hables. Y yo dije, todos los que pasaron especiales por esta iglesia desde hace un año o 2 años, los llevó a comer para que le diese una paliza al pobre del hijo. Y yo dije, mira, con mucho gusto voy a comer contigo, pero si tu hijo no saca el tema, yo no lo voy a sacar. No. Efectivamente. Allí estamos, empezamos a comer, terminó la comida. La hermana más pequeña, que eran 2, se levantó y dijo, me tengo que ir al colegio. Se fue al colegio y él quedó allí sentado a la mesa, padre, la madre, él y yo. Y de pronto me dijo, mire, yo tengo que entrar ahora a unas clases en la universidad. Lo que tenga que decirme, dígamelo. Así mismo. Y yo le dije, no tengo nada que decirte que tú lo sepas. De modo que no vas a escuchar de parte mía nada que no te agrade. Me miró, como si viese un fantasma. Dijo, este tipo es raro. Y me dijo, bueno, ya que ha sido usted tan franco conmigo, tan sincero conmigo, yo quiero ser sincero con usted. ¿Usted sabe por qué yo no voy a la iglesia? No. Me dijo, mira, desde que yo tengo uso de razón,
he visto a este hombre, señalando al padre, he visto a este hombre maltratar a mi madre. No pegarle, pero maltratarla. Y he visto a esta mujer que cuando mi padre se iba a la oficina nos reunía a mi hermana y a mí y nos hablaba mal de mi padre. Y el domingo entraban los dos en el culto y mi padre participaba en la reunión. Me dijo, por eso no vuelvo a la iglesia. Es pura hipocresía. Se levantó y se fue. Y yo le dije al padre, tienes la respuesta a lo que tú estás tratando. Dios quiere un pueblo fuerte en Biblia, atento a su voz, que dedique horas a la oración, que ponga a su familia diariamente en su presencia. Un marido que llegue a casa y en lugar de ver el partido del Madrid y del Barcelona, se mete en su habitación en ese tiempo y doble su rodilla sin que le moleste y lleve a su esposa a la presencia de Dios en oración y a sus hijos. Necesitamos mujeres que dejen de quejarse y comiencen a invocar el nombre del Señor. Necesitamos familias que se reúnan a una determinada hora, no importa cuál sea, y abran su Biblia, y lean la Biblia, y mediten la Biblia, y obedezcan la Biblia, y oren para que Dios le dé fuerza. Y Dios va a hacer su obra en la medida en que tú y yo aprendamos a depender de Él. Susana y yo nos vamos, si el Señor lo permite, mañana para España. Queremos agradecer mucho toda vuestra atención, cariño, afecto, amistad. Y yo sueño, soy muy soñador. Sueño que un día se escriba la obra del Señor en República Dominicana. Y haya ahí una página que diga más o menos esto. El gran avivamiento espiritual que conmocionó todo el país de norte a sur y trajo salvación a miles de personas comenzó en un retiro de la Iglesia Bautista Cristiana. Un retiro de matrimonios en donde los matrimonios allí dijeron, tú, solo tú, nada más que tú. Dios puede hacer esta obra de gracia. Y pido al Señor que sea vuestra experiencia en el futuro. A Él sea la gloria y a vosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.